Hola, ¿cómo están? Soy Francisca Cataldo, vicepresidenta del Consejo Consultivo Nacional y un gusto que estén todos acá. Partiendo, quería reconocer lo importante que es esta política para nosotros. Como Consejo Consultivo Nacional, tuvimos muchos mecanismos en los cuales ayudamos a la difusión y promoción de esta política. Hicimos encuentros, participamos en el lanzamiento. Acá en todo Chile hicimos la renovación de espacios. Fue un momento muy hermoso, el local me gustaría que todos pudieran buscarlos. Quisimos centralizar el foco de todas estas encuestas y todas estas políticas en los niños y adolescentes. Y el día de hoy la estamos lanzando, es súper importante, ya que como sujetos de derechos estamos haciendo valer el derecho a la participación. Por eso mismo hoy día le estoy hablando yo, Antonia, Samuel, cualquiera de acá, porque somos sujetos de derecho. Así que bueno, lo que les quería decir no es muy largo, es bastante cortito, pero les quería mandar a reflexionar el cambio que produce esta política hacia nosotros. Y el cambio no parte en el mundo exterior, parte por el ser humano interior, por uno mismo. Así que bueno, esta política esperamos que tenga varios cambios, lo vemos, visualizamos un Chile donde estemos todos unidos, dejemos la discriminación. ¿Cómo es posible? Queremos limitar esto. ¿Cómo es posible que consigamos más armas, drogas antes que una hora de salud mental? Y queremos que esta política pueda solucionar todos estos problemas. Queremos que nuestro bienestar sea para todos. Eso. Muchas gracias. Hola, gracias por estar aquí. Quería reforzar lo que estaba diciendo Francisca y dijeron los niños en el evento. Este es un evento donde los niños fueron protagónicos porque efectivamente fueron protagónicos en el diseño de la política. Ellos nos impulsaron muchos de los objetivos específicos y aprovechar la oportunidad también para decir que esta es una política donde efectivamente están con metas, acciones y indicadores, como decía el presidente, todos los ministerios y todos los servicios públicos. Por lo tanto, hay una muestra de un compromiso muy fuerte del Estado en su totalidad con los derechos de los niños y sobre todo con su bienestar. Así que tenemos una gran tarea por delante, es una tarea que queremos seguir haciendo con todo y básicamente reconocer la importancia que ha tenido en esto la participación de los niños y sobre todo sus propuestas. Muchas de las acciones que ustedes van a encontrar en el documento son acciones que son redactadas, recogidas y trabajadas con los niños que participaron a lo largo de todo el país. No, buenas tardes. Quiero agradecer la participación especialmente de todos los niños, niñas y adolescentes que hoy día fueron parte de esta actividad y también de autoridades de distintos poderes del Estado porque están llamados como responsables también a la implementación de esta política. Con esta política y plan de acción tenemos una manera concreta de implementar la Ley de Garantías de la Niñez. Esto no es algo que queda en el papel, sino que incluye propósitos, plazos, metas y de esa manera las obligaciones y las responsabilidades que están para los distintos ministerios y los distintos servicios van a tener que ir avanzando. Y como destacaba la subsecretaria y también Francisca, quiero señalar lo importante en que esto nazca con una participación muy importante de niños, niñas y adolescentes de todo el país, porque aquí los objetivos que se plantearon en la política no son solo temas que se nos ocurrieron en los ministerios, sino tienen que ver con las problemáticas que levantaron justamente los niños y niñas, como recién Francisca hablaba de la problemática de las armas, de las drogas, y por lo tanto nos ponemos un objetivo para poder avanzar en bienestar integral, para proteger la salud mental, solo como ejemplos de todo lo que contempla esta política y plan de acción. Por último, señalar que esta es una política y plan de acción que interpela al conjunto de la sociedad. Aquí todos y todas somos responsables de la protección y el bienestar de la niñez y la adolescencia y en particular interpela a todas las instituciones del Estado. Y esto implica que nos hagamos cargo de un cambio de paradigma, de qué significa la protección integral de la niñez y la adolescencia. Y aquí el Estado tiene que pensarse también de manera distinta y por eso agradezco que haya distintas autoridades. Aquí no es una política que está pensada según lo que cada ministerio creyó que podía hacer, sino cómo nos pusimos a disposición de los objetivos que plantearon los niños. Y eso es lo que debe justamente guiar la implementación y cómo se va a ir midiendo también su progreso, que es algo que la sociedad en conjunto, junto también a los niños y adolescentes, van a poder también ir solicitándonos rendición de cuentas. Y esa es la responsabilidad que tenemos como autoridades y así muy bien lo dijo el presidente.
Sí. Sí, sí. Hola a todas y todos. Como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y parte del Consejo Interministerial que contribuyó a que las propuestas de los niños, niñas y adolescentes llegaran a esta política nacional, estamos muy satisfechas con el resultado, pero también queremos poner el eje en el proceso, tal como dijeron sus representantes ante el Consejo Consultivo Nacional. Este es un hito. Chile había tenido planes anteriores, pero ahora está obligado por ley, gracias a la Ley de Garantías de la Infancia, y eso quiere decir que cada uno de los ministerios, servicios públicos, organismos autónomos y más, vamos a tener que revisar nuestro actuar para adaptarlo a este librito. Pregunta. Para la ministra Toro, preguntarle qué desafíos anticipan ante la implementación de esta política y cómo planean abordarlos. Bueno, los desafíos que se han planteado en esta política son en distintos ejes y de hecho existen medidas en distintos ámbitos y por lo tanto estamos hablando de temas que han surgido. Me ha tocado también estar en algunos consejos comunales, recordar que aquí hay consejos comunales, regionales y nacionales donde se han planteado distintas problemáticas desde la salud mental, problemáticas desde la vivienda adecuada, la seguridad en el entorno, espacios recreativos, deportivos, la protección del medio ambiente y la preocupación por la crisis climática son solo algunas de las problemáticas que los niños y adolescentes han planteado como fundamentales y por lo tanto se establecen en ese sentido objetivos y metas que en este caso todas tienen un ministerio responsable y un organismo corresponsable. Por lo tanto, aquí va a ser muy claro quién tiene que hacerse cargo de metas como ellas. Por lo tanto, en ese sentido tenemos confianza de que eso va a poder ir avanzando. Agradecemos que estuvieran presentes los ministros, subsecretarios de las distintas carteras. Las 24 carteras tienen responsabilidades en esto, porque la protección integral de la niñez y la adolescencia no es un tema de los niños solamente, no es un tema de la subsecretaría de la niñez únicamente, es una responsabilidad de todas las instituciones del Estado. Así que los invitamos también a ver el resumen y poder identificar también cuáles son las metas que le vamos a ir haciendo seguimiento sin duda desde el Ministerio y la Subsecretaría de la Niñez. También preguntarle a la subsecretaria si se puede referir a los 4 ejes y también cómo planean monitorear los 10 objetivos. Sí, tenemos 4 ejes de derecho. Esta es una clasificación que hace UNICEF, ¿verdad? Que los derechos de los niños, que son de un repertorio bastante amplio, se dividen en 4 ejes de sobrevivencia, de participación, de protección. Y los objetivos estratégicos son los que guían y son los pilares de la política. La política además incluye un modelo de gobernanza cuyo centro es cumplir de una manera lo más precisa y minuciosa posible, con monitoreos anuales del avance de los objetivos y de las metas y con una evaluación cada 3 años, que es lo que la Ley de Garantía indica. Por lo tanto, la política contiene un modelo de gobernanza que tiene que ver con la información que tiene que estar disponible, la rendición de cuentas a la ciudadanía, de cómo van avanzando esas metas. Incluso la política propone un grupo externo al Ejecutivo, donde está representado el Parlamento, el Ministerio Público, la Defensoría, que nos ayuden desde esa posición a poder analizar los resultados y hacer un seguimiento y una rendición de cuentas periódica a la política. Es primera vez que una política de esta naturaleza tiene una obligación de monitoreo anual y de evaluación trianual. Y esto es muy importante porque las cosas cambian, surgen temas emergentes, aparecen situaciones que no estaban previstas al momento en que la política se formuló y por lo tanto se diseñó un mecanismo que permite ir tomando en consideración todos los años los cambios que hay en la sociedad y cómo entonces poder redirigir los objetivos y redirigir las acciones enfrentando las contingencias que naturalmente ocurren. Entonces, esperamos que cada año puedan incluso surgir nuevos temas que están en la contingencia respecto del bienestar infantil y que no tengamos que esperar al año 9 para poder hacer la reformulación de la política, sino que hacerlo anualmente. Buenas tardes. Una pregunta para la ministra Toro. Uno de los puntos que tocó el presidente fue en relación a la protección de los menores que están en los servicios de mejor niñez.
¿Qué desafíos hay en torno a estos recintos? ¿Cuál es la situación actual? ¿Se puede hablar de una crisis, digo, por ejemplo, en el caso de las denuncias de sobrecupos en los recintos? Bueno, la protección especializada de niños, niñas y adolescentes sin duda es una población especialmente vulnerable respecto de la cual como Estado tenemos obligaciones reforzadas. En materia de el servicio de protección especializada es importante recordar que estamos en pleno proceso de implementación y de transición de un modelo que se basaba en el servicio, en el CENAME, que estaba en el Ministerio de Justicia, a un servicio de protección especializada que depende del Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría de la Niñez. Ahí quisiera, por un lado, señalar que hay avances que se han ido incorporando y que es también relevante reconocer, como por ejemplo pasar del modelo de residencias masivas a modelos de residencias familiares con menos niños, niñas y adolescentes, pero también, y en esto nosotros hemos sido muy claras con la subsecretaria, en todas las instancias donde nos ha tocado reconocer los graves problemas que existen. Aquí no podemos esconder los problemas bajo la alfombra, tenemos que poder levantar toda la información disponible y así poder tener vías de acción para resolverlo. En materia residencial, tenemos un diagnóstico que señala que hay una crisis residencial. No necesariamente por lo que usted señala de los sobrecupos únicamente, sino también por un tema de, por ejemplo, temas de distribución territorial de las residencias, por la falta de oferentes, algunas licitaciones que se han declarado desiertas y sobre todo los nuevos desafíos que van surgiendo. La sociedad va cambiando, el tipo de vulneraciones que sufren niños, niñas y adolescentes también van cambiando y en ese sentido la crisis del modelo residencial nos obliga a tomar una serie de acciones que incluyen tomar las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez, las recomendaciones de las comisiones investigadoras del Congreso, del Comité para la Prevención de la Tortura y en ello nosotros tenemos y hemos expuesto en el Congreso medidas que son de corto, de mediano y largo plazo y una de las primeras urgencias tiene que ver con el manejo de las listas de espera cuando hay niños que han sido separados de sus familias y por lo tanto deben ingresar a cuidados alternativos en materia residencial. Pero también quisiera señalar, a propósito de la instancia en la que estamos hoy día, de presentación de la política y el plan de acción de la niñez y la adolescencia, que dada esta obligación reforzada que tenemos respecto de la niñez y la adolescencia vulnerada, se contemplan medidas específicas de acción que comprometen metas y compromisos respecto de los niños, niñas y adolescentes que están bajo la protección especializada en materia de prevención de la violencia, en términos de prevención y abordaje de abusos sexuales infantiles, uno de los delitos más graves que conocemos, de explotación sexual comercial, temas en donde ya además estamos tomando acciones, pero sin duda, y esta política lo ratifica, todas las instituciones del Estado tenemos que poner aquí un esfuerzo reforzado. ¿Cómo está, ministra Toro? Muy buenas tardes. Sobre también la protección de los niños, niñas y adolescentes, el martes en la tarde se conoció un nuevo caso de un lactante fallecido lamentablemente al interior de una guardería clandestina. Hay muchas familias que no pueden optar por pagar finalmente una guardería a nivel nacional. ¿Cómo se puede ir avanzando en esta materia para evitar este tipo de situaciones que no es la primera vez que ocurre finalmente? Es una situación muy lamentable. Primero, compartir nuestras condolencias con la familia de ese bebé, de esa guagüita de tan solo 8 meses. Entendemos lo doloroso, quizás no podemos imaginar lo doloroso que es para esa familia, pero es también un dolor para toda la sociedad. Y sin duda sabemos que padres, madres, familias que trabajan muchas veces no han encontrado maneras de resolver suficientemente las obligaciones, las labores de cuidado y por lo tanto es sumamente riesgoso, sumamente preocupante que accedan a este tipo de cuidados irregulares. Y aquí quisiera señalar que hay una dimensión que está trabajando, por un lado, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en temas de modernización parvularia que va avanzando en el Congreso, en temas de sala cuna, por ejemplo, pero también hay una dimensión donde tenemos que hacernos cargo de un vacío regulatorio que tiene que ver con la regulación de servicios sociales de cuidado infantil. Y en ese
ese sentido, quiero valorar que existe en el Congreso un proyecto de ley que estamos estudiando, que presentaron las diputadas Plasencia y diputada Rojas, entre otras parlamentarias, que busca llenar esa área gris. Hoy día en materia de guarderías y after school no tenemos una regulación uniforme y por lo tanto nosotros estamos estudiando ese proyecto y creemos que hay que avanzar también cuando hablamos de la regulación de los servicios de cuidado infantil en el contexto de la discusión sobre un sistema nacional de apoyos y cuidados. Y por último, también mencionar que esta política nacional y este plan de acción que acabamos de presentar también establece metas y objetivos en materia tanto de mejorar tanto los servicios sociales de cuidado infantil en el contexto del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados, como también todo lo que ello implica en materia de cuidado infantil en el contexto del sistema de garantías de la niñez. Buenas tardes. Ahora quería hacer un par de consultas a la ministra Vallejo, por favor. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Durante esta jornada se conoció la cifra del IPC, la más alta en lo que va del año, precisamente impulsada por el alza del costo de la luz. Todo en esto, en el contexto de que todos sabemos lo que ha sucedido con estos miles de chilenos, algunos de ellos todavía sin luz. Hay distintos parlamentarios que están planteando la posibilidad de evaluar, de tener esta alza de la luz. ¿Hay esta posibilidad o existe esta alternativa para el gobierno o está totalmente descartado y el alza sigue adelante? Bien, gracias por su pregunta. Y antes de responderla, la voy a responder, por cierto, quisiera destacar dos cosas y también hacer una invitación a ustedes que están presentes, los medios de comunicación que juegan un rol importante en todos los temas país. Y es que esta política nacional de las niñeces y de la adolescencia no solamente ha puesto en el centro el rol protagónico de los niños, niñas y adolescentes, que ha sido clave, obviamente, para su elaboración, sino que también porque consagra una mirada integral del bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Y eso no es cualquier cosa, es su bienestar físico, pero también es su bienestar psicológico, emocional y su bienestar social. Y en eso deriva un conjunto de acciones que es importante que la ciudadanía conozca. Hoy día ha sido la presentación, vamos a estar evidentemente los ministerios informando, están las páginas web y hay distintas plataformas oficiales para conocer esta política, pero también los medios de comunicación nos pueden ayudar, si tienen a bien, a jugar un rol importante en difundirla, en explicar y en generar la toma de conciencia necesaria para que también la ciudadanía cumpla el rol fiscalizador en el cumplimiento de los deberes que le competen a los distintos poderes del Estado y particularmente a todos los ministerios que estamos involucrados. Respecto a la pregunta, bueno, efectivamente el ministro de Hacienda tuvo un momento de una explicación bien robusta y contundente de carácter técnico sobre esta variación del IPC, que no es un problema estructural, es más bien un problema contingente a propósito, entre otras cosas, del alza de la tarifa y por lo tanto, como no es estructural, esperamos que esto vaya cambiando con el correr de los meses. Lo segundo, evidentemente que hoy día nos estamos tomando muy en serio el problema de los cortes de la luz. Ustedes saben que ya hemos presentado una serie de acciones y requerimientos, hemos llegado incluso a la herramienta de última ratio que tenemos, que es iniciar un proceso de término de cese de la concesión, que ha tenido una primera etapa de exigencia con un ultimátum de reposición del suministro eléctrico para 20.000 familias. Ese plazo se vence hoy día a las 23:59 minutos. 23 horas 59 minutos y por lo tanto ahí vamos a poder informar si es que esta acción de última ratio está surtiendo efecto en las empresas distribuidoras y particularmente en el caso de Enel. Nosotros sí, y en esto ha sido muy claro el ministro de Energía, no vamos a aplicar medidas que fortalezcan que las ganancias se privaticen y los costos se socialicen. Porque todo congelamiento, como la palabra lo dice, es congelar, no es cancelar el precio. Si seguimos congelando precios, en algún momento esa deuda se acumula y se tiene que pagar, o por los usuarios o por el Estado, como lo estamos hoy día haciendo a través de subsidios. Es decir, no puede ser que las empresas no se hagan cargo y solamente estemos ante situaciones donde privatizan sus ganancias, pero terminan externalizando los costos, ¿no? Sea en la sociedad o sea en el Estado. Y por eso estamos haciendo valer la ley. La ley a través de las presentaciones de recursos, ¿no? Que no es solamente por Enel y los incumplimientos de la Enel, aquí hay que ver que también hay otras empresas que funcionan en regiones, las regiones también
tienen usuarios complicados porque llevan días sin luz y por lo tanto en eso no hemos dudado en hacer la formalización de requerimiento. Exactamente, Freire, aquí está el muchacho de Freire, una semana sin luz ya también, y por lo tanto estamos haciendo todas las acciones legales y más allá para hacer que las empresas cumplan, porque aquí son las empresas las únicas que pueden reponer el suministro de luz. No hay otra entidad, no es el Estado, solo son las empresas privadas las que pueden hacerlo. Entonces, lo que nos compete a nosotros, efectivamente, en pos de lo más importante, que es que la gente tenga luz, y ya veremos los resultados además de las demandas y de las multas que van a tener que pagar, pero hoy día todas las herramientas que estamos ocupando y particularmente la última que hemos hecho con Enel es para hacer que cumplan en su tarea de reponer la luz. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Quería preguntarle... Perdón, una cosa sí, adicional, que es importante que también dijo el ministro de Energía. No solamente esta exigencia, sino que también en el marco de lo que le exige la ley es adelantar al máximo las compensaciones. Es decir, no esperar 3 o 4 meses que se produzcan las compensaciones, sino que ojalá se vea reflejado en las próximas boletas de luz, porque ahí todos esperaríamos que no haya cobro, ya se refleje una compensación que sea proporcional al daño que se ha causado. Quería preguntarle en línea con esto respecto al anuncio del inicio de la tramitación para poder ver el cese de la concesión a Enel. Si es que se está evaluando hacer lo mismo respecto a otras empresas, CGE podría ser una de ellas también que tiene a bastantes personas sin luz en algunas comunas. Y por otro lado, ¿cómo se implementaría este proceso? ¿Cuánto podría tardar y no podría complicar también la vida un poco más a las personas que por estos días están sin luz precisamente y que es un proceso largo y complejo? Hay que entender que los procesos de caducidad de las concesiones o de término de las concesiones son procesos complejos y por eso son de última ratio. Es la última herramienta que tenemos ya para hacer valer las responsabilidades y los deberes legales de una empresa y por eso se ha mandatado al ministro de Energía por parte del presidente de la República a materializar este procedimiento con Enel porque es el caso más complejo que tenemos en el país. No es cualquier cosa lo que estamos haciendo. Los efectos tienen sus complicaciones, ¿no? Y esperamos obviamente que esta acción de última ratio tenga los efectos deseados al término de la jornada. Respecto a las otras empresas, como les he dicho, ya hemos formulado distintos cargos por incumplimiento y cada vez que veamos que hay incumplimientos graves se van a ir presentando formulación de cargo. Entonces, insisto, la ley exige ciertos deberes a la empresa, sea Enel, sea CGE, sea otra. Y cuando hay incumplimientos legales, hay formulación de cargos. Esa es la responsabilidad que nos compete a nosotros cuando evidenciamos que hay incumplimiento legal, formular cargo, y lo estamos haciendo. Pero no se descarta ante otras empresas hacer una medida como la misma que se está viendo para Enel. Ustedes saben, la decisión del presidente informada el día de ayer y que ya se ha ejecutado, tiene que ver con Enel por la gravedad de los hechos. No es cualquier cosa iniciar términos de concesiones, porque son empresas monopólicas. Entonces, en esto tenemos que ser muy responsables y cuando el presidente llega a informar o a instruir esto, es porque ya no ha dado más la situación particular de Enel. En los otros casos todavía, en muchos han respondido, ojo, queremos decir que en algunos casos no ha sido tan deficiente la respuesta, pero de todas maneras, ante incumplimiento legal, nosotros estamos haciendo formulación de cargo y esa es la acción que estamos tomando por los efectos que tiene lo que decía anteriormente, que es el término de las concesiones que son ya de última instancia. Ministra, respecto a otra materia en torno a la crisis que se está viviendo en Venezuela, desde la UDI han planteado otorgar nacionalidad por gracia a 7 personas que llevan más de 5 años viviendo en Chile, tienen residencia definitiva y dicen que a ellos se les canceló el pasaporte. Eso plantean desde la UDI. ¿Se evalúa una medida como esta? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, las nacionalizaciones por gracia tienen su procedimiento que está arreglado en nuestro país y han habido distintas propuestas en general para abordar esta crisis, esta situación, pero hoy día, independientemente de las evaluaciones de las propuestas o los procedimientos reglados que tienen este tipo de solicitud, nuestra prioridad está en el control fronterizo y en las gestiones de máximo nivel para poder tener una preparación no solo como país, sino que multilateral sobre los posibles efectos migratorios de la crisis en Venezuela.
¿Tienen un estimado de cantidad de migrantes que pudieran llegar precisamente en el contexto de esta crisis? Y por otro lado, pensando en que yo sé que hay un proceso regulatorio normal, pero en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, el presidente lo planteó como una opción, por eso lo preguntamos en torno a Venezuela, porque se está planteando desde la UDI. Es que por eso, en nuestro país existen procedimientos reglados para eso y en general nosotros estamos evaluando las distintas propuestas que se presentan por parte parlamentaria o otras entidades. Con foco, eso sí, como les decía anteriormente, en la prioridad que ha puesto el gobierno en el control fronterizo y los efectos de la migración. En general, por ejemplo, no estamos abiertos a producir incentivos migratorios porque ya tenemos suficiente población en Chile y vamos a obviamente respetar los derechos de las personas migrantes, pero también al mismo tiempo evitar que hayan ingresos irregulares, ¿no? Esa es la tarea principal. ¿Y me había hecho otra pregunta? Perdón. Si hay una cantidad estimada la estimación. de personas. Mire, son estimaciones que han hecho en general los organismos internacionales en función de encuestas de personas que están en el propio país, en Venezuela, y eso han ido de distintos rangos, entre 3, 4, en algunos 2 millones. Por lo tanto, es muy difícil poder predecir lo que de esa población posible que salga de Venezuela llegue a nuestro país. El subsecretario del Interior señalaba durante la mañana, si no me equivoco, que en procesos, entre comillas, normales, pongo entre comillas porque hemos tenido distintos picos, lo que llega a Chile es un 10% de la migración total que sale de Venezuela. Pero no estamos en condiciones de decir un número específico porque eso es demasiado estimativo y se basa, por lo pronto, todavía en suposiciones. Ministra, preguntarle también, ¿lamentan que la primera visita del presidente Milei no sea de carácter oficial y también si el presidente Boric esperaba reunirse con él? No, me imagino que habrán otras oportunidades. Para nosotros lo importante es que las relaciones diplomáticas se mantienen y aunque no hay una visita oficial, las cancillerías están en contacto, tienen reunión. Ustedes saben que quien define la política exterior e internacional es el presidente, pero su brazo ejecutor es la Cancillería. Y por lo tanto, cuando las cancillerías están en contacto, se reúnen, es porque se mantiene un diálogo y un vínculo fluido con los países vecinos. Al parecer, ambos cancilleres se van a reunir, ¿eso es efectivo? ¿Tienen mayor detalle con respecto a eso? Sí, eso es lo que nos han informado. Esperamos obviamente que se pueda materializar ese encuentro. Bien, muchas gracias. Que tengan buena tarde. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.